Hola chicas, chicos, chiques, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hemos hablado acerca de los derechos humanos como estos lentecitos o como esta eje de visión a partir del cual pues, vamos a empezar a desprender todo lo que estamos hablando de las personas LGBTIQ+. Así, en este sentido, pues hemos aprendido, hemos hablado o hemos conocido las diferentes entre sexo biológico o lo que, cuál sería el nombre más correcto o lo más apropiado que es el sexo asignado al nacer, la diferencia de ello con la expresión de género, con la identidad de género y con lo que llamamos el género, esa construcción social y cultural. Y también hablamos de las orientaciones sexuales. En ese sentido, pues hablamos de que la construcción de del acrónimo LGBTTIQAP2S es una construcción social, es una construcción donde nos estamos uniendo para compartir esta raíz de exclusión o de manteniendo de exclusión del sistema en el cual pues necesitamos visibilizar esa raíz para poder posicionarnos ante el mundo. Hablamos también durante la segunda sesión, que fue un tanto pesada, ruda en ese sentido, porque hablábamos de las diferentes orientaciones e identidades que no son tan visibles a la luz de que generalmente pues estamos en este sentido de visión con dos cuestiones, que la cuestión de siempre nada más tener un número, un sistema binario entre hombre y mujer, y que pues no le damos todos los matices que necesitamos o que se encuentran entre estas dos grandes vertientes, ¿no? De ser hombre o ser mujer y las identificaciones y procesos que se llega a construir para llegar a ser hombre o para llegar a ser mujer. En la sesión pasada hablábamos de las culturas y de todas las tribus y subtribus que integran la comunidad LGBTIQ+, hablábamos de algunas preferencias sexuales, hablamos inclusive, por ejemplo, de la cultura LEDER y de cómo se entrecruza con la comunidad LGBTIQ+. Y pues en ese sentido, retomando un poco lo que hablábamos en la sesión pasada, hablábamos de los derechos culturales, y dentro de eso pues hablábamos de dos cuestiones muy importantes, lo de patrimonio cultural y la cuestión de los pueblos originarios. La cuestión de los pueblos originarios, entendiéndolo como esta divergencia entre lo indigenista y los pueblos originarios, esta visión de los vencidos, de los vencedores contra los vencidos. En este sentido, me gustaría, antes de comenzar ya estrictamente con nuestra sesión, hablar de una gran escritora nigeriana y feminista llamada Chimamanda Adichie, que tiene una plática TED, una charla TED Talk, que nos dice el peligro de una sola historia, que es lo que trata de narrar en unos rasgos. Chimamanda nos dice que la historia está escrita o está dicha a través de la visión de los vencedores y no a través de los vencidos. Los vencidos no tienen propia historia o no se encuentra la historia de los vencidos tan fácilmente porque no se ha apropiado de ella, porque no se les ha dado voz. Por ejemplo, ella lo que cuenta durante esta plática es muy corta, se les recomiendo que si la pueden ver, lo hagan, de verdad les va a cambiar la vida. Y lo que habla Chimamanda es que ella pues está acostumbrada a ver las series, a leer los libros de Estados Unidos, pero que entre lo que se decía de Estados Unidos y entre lo que vivía ella en su natal en Nigeria, pues obviamente había un choque cultural, porque no es lo mismo ser una persona afro en África que ser una persona afro en Estados Unidos. Entonces, este choque cultural a ella le resonaba mucho, se le generaba allí como algunos problemas, un choque cultural entre lo que ella estaba viendo y lo que estaba leyendo, y por lo tanto pues estaba necesitando una nueva forma de poder interpretarse, una nueva forma de poder encontrar su historia y las historias que a ella le acontecían. Por eso se convierte inclusive en escritora. Y por ello es peligroso solamente contar una versión de la historia, porque entonces ¿dónde quedan las versiones de los demás? ¿Dónde quedan las otras versiones? ¿Dónde quedan las otras historias que también son importantes de poder contar y de poder decir y de poder conocerlas, y a partir de ellas poder empezar a tener una idea más general del mundo y no solamente quedarnos con esa historia en un solo sentido, sino que existen muchos sentidos? Un poco también en consonancia con esa frase de si Caperucita te cuenta la historia, evidentemente el lobo va a ser el malo, pero nunca le hemos preguntado al lobo cuál es su versión de la historia. Por ello es que es necesario rescatar la historia LGBTIQ+, no solamente contemporánea, de los años 70, que es cuando inicia
el movimiento LGBTI más con mayor fuerza, sobre todo a raíz de Stonewall y post-Stonewall, de todos estos movimientos, sino también lo que sucede hacia atrás. Porque también esas mismas historias nos van dando fuerza, nos van dando sentido de pertenencia y nos van haciendo encontrarnos con nosotros mismos y nos hace pensar y encontrarnos y decirnos que ya habíamos estado aquí, que ya estábamos presentes desde tiempos inmemoriales y antiguos y que solamente estamos haciendo una reafirmación y estamos reposicionándonos en el mundo en el que ya nos encontrábamos, pero que nunca se nos había dado espacio y visibilidad, que el reflector no estaba sobre nosotros, sino estaba sobre otro punto, pero que ahora es necesario que el reflector abarque mucho más espacio para que podamos estar visibles. Por ello, vamos a comenzar esta historia LGBTIQ más mexicana, hablando y haciendo honor a la referencia grecorromana. Pues tenemos a Hermafrodito, la referencia grecorromana que podemos, con la que empezamos, es a través del mito de Hermafrodito, un ser que poseía ambas características sexuales, digamos en un término mucho más contemporáneo, por así llamarlo. Es una persona intersexual que, pues, según este mito, encontró a una de las ninfas tan hermosa que, pues, desarrolló genitales masculinos o asociados a lo masculino para poder tener una cópula con ella. Entonces, pues es la primera persona que ya presenta este mito o que ya presenta unas características que ya están diciendo de lo que tradicionalmente se hablaba como este binarismo de hombre-mujer, que en realidad los grecorromanos nunca habían tenido como tan marcada esta historia o tan marcada esta diferencia. Por ejemplo, lo que sucede en la Ilíada, cuando nos habla el poeta ciego Homero, de la historia o la relación que se tenía entre Aquiles y Patroclo. Aquiles, pues evidentemente es este gran héroe de la Ilíada que ataca a Troya con la única debilidad en su talón, y Patroclo, plus sus sirvientes o acompañantes, su fiel escudero. En ese sentido hablan de dos tipos de amores, lo que sucedían o que se desarrollaban durante la antigua Grecia. Hablaban de, bueno, más bien dos tipos de posiciones amorosas entre personas del mismo sexo en la antigua Grecia, que es los erastes y los erómenos. Los erómenos son las personas pasivas y generalmente eran más jóvenes, pasivas en el sentido sexual, y las generalmente más jóvenes, quienes al ser más jóvenes necesitaban esas instrucciones amorosas, o ese sentido de sexualidad que le podía proporcionar el erastés. El erastés era una persona mayor que elegía a un erómenos para poder ayudarle a desentrañar o a desarrollar esa sensibilidad amorosa y sexual sobre todo. Los erómenos generalmente eran adolescentes, pubertos, adolescentes de un periodo muy corto de su juventud, durante los 14 hasta los 16, 18 años más o menos, en los cuales pues se estaban desarrollando esta posición de erómenos. Posteriormente pues había algunas personas que sí se llegaban a casar con personas con mujeres, y había personas que no, que seguían como erómenos y pues, hasta desarrollar su erastés, hasta llegar a la erastés, más o menos sucedía entre los años 30 y 40, sobre todo más hacia los 40 específicamente, en los cuales pues ya se convertían o ya les enseñaban, ya habían aprendido lo suficiente de estas artes amatorias o de estas artes sexuales, y ya podían entonces ayudarles o enseñarles a los erómenos cómo satisfacer o cómo llegar al placer sexual. Y pues también dentro de estas referencias grecorromanas tenemos a quien podría considerarse la primera persona trans, al menos referenciada en estas dos culturas, en los griegos y en los romanos, que es Heliogábalo. Heliogábalo era un esclavo que servía a uno de los emperadores, para ser específicamente preciso, sería a Nerón. Nerón, al momento de ver a sus esclavos, se encontró con Heliogábalo, se quedó prendado de su hermosura y sobre todo que se parecía a su antigua esposa. Su antigua esposa tenía unos rasgos muy particulares. Heliogábalo le recordaba a la esposa de Nerón. Entonces, por eso es que lo asume como su propia esposa. De hecho, lo disfraza, lo viste, lo desviste, y Heliogábalo encontraba como tal una resistencia de él hacia ese proceso de transición.
De hecho, en uno de los Saturnales, en una de las fiestas de Nerón, es donde llega a la castración de Heliogábalo como una de las ofrendas de cumpleaños que se le hace a Nerón. Heliogábalo, posteriormente a la muerte de Nerón, también tuvo una vida bastante difícil, una persona castrada, despreciada por la sociedad romana, al momento de ser una persona que estuvo con un emperador y que de nuevo en su siguiente matrimonio, en su segunda relación sentimental, emocional o económica, como quieran verlo en cuál de esos sentidos, sobre todo más económica, Heliogábalo vuelve a tener una relación con las altas cúpulas o las altas esferas romanas. De hecho, apuesta por una persona que iba a ser el siguiente emperador de Roma, la cual fracasa, y pues condena a Heliogábalo a convertirse solamente en una especie de atracción de circo, no atracción de circo como tal, pero sí atracción del teatro romano, en la cual pues ante mil y un estira y aflojes, pues termina suicidándose. El Heliogábalo se muere a los 24 años, si mal no recuerdo, o sea, terminantemente muy joven, y su proceso de transición inició más o menos a los 14, 15 años. Entonces, su vida fue realmente muy corta, no tenemos como más allá información, lo cual pues habla un poco de el relevo en el que vivía esa persona, sobre todo porque la mayoría de las historias o de la mayoría de los relatos que podemos construir de Heliogábalo es a través de terceras personas y a través de insultos que le prefieren a él. Lo que sucede con Julio César. A Julio César se le indica o se le atribuye mucho la homosexualidad, sobre todo a través de la relación tan fuerte que tenía, sobre todo con algunos de los emperadores digamos, de los reinos cercanos o de los imperios cercanos, específicamente sobre todo con los egipcios, donde se hablaba porque dormía en la misma cama que el emperador. Obviamente pues ya se malinterpretaba, se hablaba, de hecho hasta Julio César se le llamó la gran puta de Roma, sobre todo por esta relación que se hablaba o que tanto se mascullaba sobre todo entre su propio ejército. Además de que también pues esa gran referencia de la puta de Roma se hablaba por la cuestión de que se estaba quedando calvo, de esa calvicie prematura, pues también era una forma de burla, sobre todo porque cuando se les castigaba a las personas trabajadoras sexuales de la antigua Roma, se les cortaba el cabello. Entonces, pues por eso era ese gran juego entre lo que estaba sucediendo por detrás, o al menos esas referencias de que dormía con emperadores y con algunas otras personas en esas altas esferas, y su pérdida de cabello. Por la referencia, pues digamos un poquito más católica y avanzando un poquito más en el tiempo, ya en tiempos después de Jesucristo, pues tenemos las referencias católicas. Entre las grandes referencias católicas, pues tenemos a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, antes del proceso de su conversión al cristianismo, tiene una gran relación, al menos amistosa, con una persona de su natal Hipona, con quien al momento de su muerte, una muerte muy prematura, también como a los 25, 26 años, en la cual pues él dice que pierde la vida, él dice que pierde mucho de lo que le ha costado construir o de lo que le ha costado ser. Y esto mismo lo orilla a que tome los hábitos católicos. También creo que uno de los grandes libros que habla sobre este tema del amor son las Confesiones de San Agustín, que es un libro bellísimo, muy bonito y sobre todo muy descriptivo en esta cuestión amorosa. Por el otro lado, también tenemos entre las referencias católicas a San Sebastián, un santo católico que también vivió en los años más o menos de Agustín de Hipona, 1400, 1300, en el cual pues se habla de esta juventud y pues sobre todo esa actitud de ser lanzado y de ese disfrute, ese gozo entre el dolor y entre asumir el propio dolor y disfrutarlo, ese placer doloroso, ese doloroso placer, pues es también una de las grandes referencias en cuanto al cristianismo. De hecho, se habla que es el santo patrono de los amores homosexuales.
En este mismo proceso, dentro de estos mismos años, aproximadamente durante la Edad Media, entre los años 1300 1400, sucede una de las las primeras ceremonias llamadas adelfopoiesis. ¿A qué nos referimos con la adelfopoiesis? Los primeros matrimonios consentidos por la Iglesia Católica. Esos matrimonios, más que el sentido que hoy le podemos dar al matrimonio de crear una institución familiar o de crear una institución, no sé, digamos, de amor, de alguna cuestión por el estilo, estaban más enfocados a la preservación del patrimonio, a unir patrimonios y que estos patrimonios pues se siguieran enriqueciendo y pudieran llegar a tener pues grandes extensiones de tierra, grandes dominios, grandes cantidades económicas. Sobre todo hacia eso iba más enfocada la del fopoiesis, más allá. Por eso se ocupa mucho la parte de la delfia. La delfia es el sentimiento un poco muy similar a lo que sucede con la sororidad. La sororidad viene del sentimiento de sor, que es la hermandad de, por ejemplo, Sor Angélica o Sor los que se ocupan en el catolicismo para, por ejemplo, las monjas. Ahí viene la parte de Sor para la construcción de la sororidad. La de Fupoyesis viene más o menos de un sentimiento igual. ¿Podría equipararse a la fraternidad? Claro, sí podría equipararse, pero tendría que tener un sentimiento mucho más desarrollado. Es como una hermandad más allá solamente del cuerpo o del sentimiento, sino una hermandad, digamos, casi de espíritu. Lo que se trata de referir con con la parte de la Delfo. De hecho, por ejemplo, hay quien habla de la Delfia como un sentimiento o como una construcción muy similar a la sororidad para poder entender, pero no desarrollada, digamos, entre mujeres, sino a construcción de Adelphia para la integración de la comunidad LGBTI+, y pues romper esa misma endodiscriminación que como personas LGBTI+ vivimos. Es una de las grandes, pues grandes metas o uno de los grandes procesos que se está tratando de desarrollar o uno de los grandes constructos sociales que se está tratando de desarrollar para poder darle sentido a nuestra unión y que no, como decíamos en algún momento, pues tendríamos que separar identidades de orientaciones sexuales. El matrilotaje sucede durante los años, sobre todo, de la conquista, durante los años de las primeras exploraciones marinas, 1490, en los años 1490 y tantos, hasta más o menos el siglo XV, donde se habla de los primeros matrimonios entre piratas. La cuestión no es solamente del pirataje, digo, al final de cuentas entendamos qué era lo que sucedía con las personas que se encontraban en el alta mar o con las personas marinas, las personas que se encontraban, marineras, perdón, que se encontraban en alta mar. Llegaban a pasar meses o inclusive años juntos durante mucho tiempo, por lo tanto, pues tenían necesidades afectivas y necesidades sexuales. Esas necesidades sexuales, pues obviamente en el sentido de Erastes y Erómenos, de personas mayores que necesitaban compañía de alguien más joven, pues tomaban a algún otro pirata o alguna otra persona marinera bajo su tutela y bajo esta protección del matelotaje, una especie de matrimonio en el cual se unían, tenían un contrato firmado, el cual no solamente no solamente estaba constreñido a cuestiones sexuales o a cuestiones, digamos, sí, no estaba constreñido solamente a cuestiones sexuales, sino también estaba más en el sentido de protección de las espaldas y de herencia, porque muchas personas, personas marineras llegaban a los puertos, compraban grandes extensiones de terrenos o compraban algunas propiedades, pues necesitaban heredarlas a alguien más para que no se llegaran a perder o para que pudieran llegar a buen término, para que pudieran llegar a buenas manos, sobre todo a familia a las que querían legarles. A quien querían hacerles esta sucesión testamentaria o esta sucesión hereditaria.
Por ello es que existía como en gran medida el matelotaje. Sin embargo, no estaba penalizado la sexualidad o el sexo entre personas que ya tenían, que habían establecido un matelotaje. A final de cuentas se entendía bajo esa concepción de un poco grecorromana de las hierómenos, de personas a las que se les estaba instruyendo y que tenían pues ese contrato firmado o que tenían esta posición de unión a partir de la cual pues estaban en complicidad y estaban cuidándose las espaldas uno al otro. Dentro de las referencias europeas vamos a tener a Juana de Arco. Juana de Arco es importantísimo este libro de brujería contra cultura gay. Van a leer el primer capítulo, son unas 18 paginillas, pero estoy segura de que les va a cambiar la vida y de que les va a alimentar mucho su espíritu, el poder entender y hablar de esa posición de Juana de Arco y de las historias que no contamos de Juana de Arco. Y también va muy enfocado con la parte que hablaba al principio de esta sesión, el hecho de que siempre contamos o siempre nos encontramos con la historia de los vencedores y nunca de los vencidos, y necesitamos contar ese tipo de historias. Ya avanzando un poquito más en el tiempo, también contamos en el siglo XIV la historia de Margarita Borrás. Margarita Borrás fue una mujer trans en España que osaba, tenía la gran ocurrencia de ser persona trans y de visitar los grandes lugares o los grandes centros donde se reunía la élite de la ciudad, en la cual pues ella empezaba a llamar la atención. Al momento de que empezó a llamar la atención y que se empezó a hacer como un rastreo de dónde venía Margarita Borrás, se entendió que era una mujer trans. Se entendió que era un hombre vestido de mujer, lo pongo muy en comillas, era una persona trans, en el cual pues se le condenó a la hoguera, estrenada por la Inquisición española, pero representa también uno de los grandes antecedentes de las personas trans en este mundo europeo de la Edad Media. Dentro de este mismo periodo de tiempo de la Edad Media hablamos de Antón de Añón. Antón de Añón es un caso muy paradigmático y en el que específicamente muchos historiadores han reparado, porque conocemos su historia no a partir de Antón de Añón, ni por alguien que estuviera declarando alguna cosa en específico de él. La cuestión con Antón de Añón es que conocemos su historia porque una persona durante un juicio de la Inquisición narró la historia de él para poder como zafarse de ir a la hoguera. No lo consiguió, pero tenemos la historia de él. Él era una persona manceba, era una persona aproximadamente de 13 a 15 años, más o menos, quien al momento de... la historia es, bueno, la mancebía o las personas mancebas se ofrecían como trabajadores sexuales en las cantinas o en los bares de esa época, en esos espacios, ofrecían sus servicios sexuales. Sobre todo la mancebía se dedicaba a la masturbación de otras personas y ya algunos, ya digamos los más osados o los más necesitados, ofrecían servicios de sexo oral. El caso de Antón es una persona manceba que por una cosa o por otra se encuentra con una alta autoridad española, le ofrece sus servicios de mancebía, pero se negó a pagarle. Entonces él pues, necesitaba que le pagaran, intentó poner una demanda, intentó quejarse con las autoridades muy inocentemente, quejarse para reclamar el pago. Pues se le descubrió como persona manceba de hombres. Toda la policía de ese tiempo española evidentemente quisieron ir a apresarle, escapó, pero por alguna circunstancia que no está muy clara, Antón se fue a refugiar a la casa de su propio ejecutor, de una persona
en la cual no solamente lo delató y dio nombres de todos los clientes que había tenido Antón, sino que también le delató, le llevó hasta la justicia y que también fue su ejecutor en la hoguera. Entonces, es como todo un caso muy paradigmático porque Antón murió menos de 15 años. Entonces, pues es una persona homosexual en el sentido de sus prácticas y es una persona sobre todo muy joven. Entonces, pues representa también ahí uno de los grandes hitos, uno de los grandes puntos a desarrollar durante la historia LGBTTIQ+. No solamente se ha contado, digamos, tenemos estas referencias europeas, pero también existen referencias egipcias. En Egipto, y ese es uno de los, de los datos más antiguos que tenemos en cuanto a homosexualidad, tenemos a dos peluqueros del faraón que fueron enterrados juntos. Son dos hombres que, de acuerdo a la investigación y de acuerdo a la pirámide donde fueron enterrados, fueron, esta escena que tienen dentro de la presentación es la que está presentada en esta pirámide, con ese roce de intimidad de el choque de narices que representaba una relación mucho más cercana que solamente una plena amistad. Son los dos peluqueros del faraón y son como la primera gran representación que se tiene. Ahora, no se sabe muy bien si eran personas gay o exclusivamente homosexuales. Dentro de las inscripciones que se encuentran en esa tumba donde se encuentran estos dos personajes, es, se encuentra también familia de cada uno de ellos. Entonces se habla de unas personas bisexuales, no se habla muy bien específicamente de cuál era su sexualidad, tampoco es que durante todo el desarrollo del mundo egipcio estuviera prohibida, pero tampoco es algo que también estuviera permitido, pero tampoco, no era algo que estuviera prohibido, perdón, pero tampoco era algo que se estuviera hablando o que se estuviera referenciando, aunque el sexo sí se hablaba. De hecho, tenemos hasta algunas historias, por ejemplo, de algunos personajes egipcios, sobre todo de algunos militares que tentaban o que tenían algunos deslices o escapadas con algunos faraones. Entonces, pues ya hablamos ahí de que sí existía o que ya teníamos alguna referencia egipcia de homosexualidades, de disidencias sexuales en Egipto. Y pues ya yéndonos un poquito más para adelante, pues tenemos varias historias, por ejemplo, sobre todo durante las invasiones al Congo, durante las invasiones por la conquista de algunas reinas con todo un harén de hombres, con todo un harén de hombres que no eran propiamente, que no tenían una propia indumentaria masculina o masculinizada, acorde a la cultura que está en ese momento en la zona del Congo. Inclusive, por ejemplo, se habla también durante este proceso de invasión, se habla también de una de las grandes mitos y una de las grandes piedras fundacionales para la actual diversifobia que existe en algunos países de África, que la homofobia, que la homosexualidad no era algo que se practicara en África en general o en algunos países de África, sino que fue una invención o algo que llevaron las personas invasoras y que por ello es que hay personas homosexuales en África. Lo cual pues no es así, ya tenemos algunas referencias en las cuales pues ya podemos ir vislumbrando que hemos estado o que hemos estado presentes durante muchos procesos de la historia. Dentro de estos, pues también tenemos ahora vámonos otra vez en el salto del tiempo, tenemos nuestra referencia asiática, sobre todo entre los ninjas. Los ninjas tenían pues estas grandes historias donde también al estilo Erastés y Herómenos, recordemos que los Erastés eran personas mayores, los Herómenos eran personas menores que necesitaban enseñarles acerca de las artes sermatorias y de las artes sexuales, en las cuales pues, pudieran empezar a tener algunas experiencias y sobre todo pues darles legados de cómo complacer o de cómo situarse en este mundo de la sexualidad. Es lo que sucede sobre todo en Japón con los ninjas. De hecho, por ejemplo, hay una leyenda en Japón sobre uno de los emperadores donde está su amante hombre se encontraba recargado sobre su brazo y sobre su manga. Entonces, él
se cortó el brazo para que pudiera, para que su amante, para que su amor pudiera seguir durmiendo plácidamente. Por eso es que se habla de, así como nosotros tenemos en México, por ejemplo, referencias como le gusta el arroz con popote o los de manita caída, que son referencias muy burdas o a algunas referencias digamos, como muy populares en ese sentido. La historia, la parte japonesa o la referencia japonesa también tiene habla de las personas de la manga, el amor de la manga cortada, por esta leyenda o por esta historia del emperador que se corta esta manga para que su amante pudiera dormir. En Japón ya se empieza a hablar, es donde sí hay algunas desviadas, no era algo mal visto, de hecho, sobre todo, entendidas de que pues muchas veces los hombres japoneses se iban a la guerra, se iban a los campos, tenían que estar mucho tiempo en los campos y por lo tanto pues las mujeres tenían ese acercamiento, sobre todo el acercamiento entre las lesbianas japonesas pues era más como de esa satisfacción emocional más allá de la satisfacción sexual. De las referencias, pues, tocantes hacia la parte asiática, tenemos la parte de Mesopotamia y tenemos a una historia, una leyenda muy conocida, que es Enkidu y Gilgamesh. Enkidu era uno de los reyes de Mesopotamia, el cual pues desarrolló una amistad pues entrañable, que se habla que cuando su amigo Gilgamesh murió, pues literalmente se derrotó tremendamente en Kidu. Sin embargo, pues ya si hacemos como un análisis muy al estilo Monique Wittig o Ed Selig, que son de las fundadoras de la teoría queer, que hablan de revisar la historia, pero ya no desde esa mirada rosita o romántica, sino verla desde una historia pues ya mucho más con un cierto morbo, pues nos habla también de una relación pues si no homosexual, sino con tintes homoeróticos entre Enkidu y Gilgamesh, que pueden llegar a evolucionar sobre todo durante el proceso musulmán con Abu Nuwas. Abu Nuwas fue un poeta que se dedicaba a exaltar las bondades o las virtudes de los hombres, específicamente de los Gilman. Los Gilman son una especie de ángeles en la tierra, escritos y descritos por el Corán, los cuales a través eran una especie de lo que en Europa les referenciarían como eunucos. Los eunucos eran personas a las que se les hacía una castración y se dedicaban o servían exclusivamente para brindar placer sexual a las personas en general, porque según lo que describe el Corán o según lo que está mencionado en el Corán, los Gilman son ese camino o ese proceso para poder llegar al paraíso. Por eso es que pues se tiene esa referencia, sobre todo esta es una referencia muy iraní. De hecho, Abu Nuwas, este poeta y escritor de esa zona, es que escribe o que describe esas historias, sobre todo, como decía, exaltando estas virtudes, no solamente de hombres, sino también específicamente a los Gilman, para poder entenderlos como ese camino al cielo o esa ruta para poder llegar a la elevación, no solamente de placer, sino de la emoción y del mismo cuerpo. No hemos estado soles en cuestión de no identificación con lo heterosexual, inclusive como personas, digamos, en ese aspecto binario, identificarnos como hombre o como mujer, sino también hemos existido las personas no binarias o personas canónicamente trans, es decir, personas cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer. Para prueba de ello son las Sister Girls y los Brother Boys. Son personas canónicamente trans que habitaban y que habitan en Australia. Cuando llega la invasión inglesa a Australia, pues descubren que ya existían los Sister Girls y los Brother Boys. Sucede un poco lo que pasa en Estados Unidos con las personas, los espíritus, que mientras podía los ingleses
sacar el provecho que necesitaban de las tierras, pues los iban a dejar a las personas nativas o a las personas de esos pueblos originarios el poder dejar vivir sus tradiciones en cierta libertad. Las Sister Girls y los Brother Boys son personas, como decía, canónicamente trans, de los pueblos denominados aborigen de Australia, y que pues hasta el día de hoy siguen presentes y que siguen, que tienen esa línea que se ha respetado de poblaciones originarias con una creencia muy particular de a dónde van, de cuáles son su identidad de género y cuáles son su orientación sexual. Las personas Fafini son personas que tienen que también canónicamente serían trans, que personas cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer, pero ellas son personas de Vietnam. Lo mismo sucede con las personas guarias. Las personas guarias son personas de Indonesia, que también canónicamente sean trans, que son personas y que hablando de las Sister Girls, los Brother Boys, las personas Fafine y los Warriors, pues englobarían o serían un tercer sexo, un tercer género, el cual se ubica pues en medio de lo tradicionalmente masculino y lo tradicionalmente femenino, y que también pues han estado presentes desde inicios de las civilizaciones o de lo que llamamos cultura en esos dos naciones, en esas naciones que hemos visto, Australia, Vietnam e Indonesia. Y pues teníamos una referencia un poco más conocida, que son las personas giras. Las personas giras son de India y pues también tienen esta concepción de ser personas canónicamente o en ese sentido personas trans, que antes de la invasión inglesa pues eran entendidas como personas pues que tenían esta conexión divina por el hecho de encontrarse en esta conexión. De hecho tienen una historia, una leyenda particularmente hermosa. La historia es esta. Krishna iba a tener un enfrentamiento, iba a tener una pelea con alguien eh, al día siguiente. Entonces tenían la preocupación y tenían miedo de que en esa reencarnación no había tenido un amor, no había desarrollado un amor por alguien, no había tenido sexo, sobre todo no había tenido sexo, no había tenido el placer de disfrutar la carne ni de disfrutar el amor. Entonces una persona ira se dio cuenta de esta situación y empezó a llorar con esa reencarnación de Krishna, y empezó a tener a desarrollar ese sentimiento amoroso. Literalmente se convirtió en mujer para que pudiera desahogar o para que pudiera experimentar esos placeres sexuales, para que pudiera llorarle, para que pudiera tener para que pudiera haber experimentado toda la clase de cosas en la vida. Y al día siguiente, ya el día que era el duelo, volvió a convertirse en hombre. Sin embargo, el día del duelo, cuando muere esa reencarnación de Krishna, le llora como mujer. Es lo que dice la leyenda en cuanto a la concepción de las personas giras. Por eso, por esta situación de haber desarrollado y por haber sido tan fiel a lo que Krishna quería, es que se encuentran en esa mitad entre lo masculino y lo femenino. Aparte de que también por el hecho de ya por haber desarrollado esta situación tan fuerte con Krishna, es que se les habla de la cuestión ceremonial o ceremoniosa, de que tienen que estar presentes en una boda para que esta boda pueda prosperar o para que pueda tener la bendición de una persona ira, y con eso el matrimonio se fortalezca y se mantenga firme y que sus hijos crezcan sanos. Evidentemente la cuestión de las personas giras con la invasión británica, pues los británicos los británicos son como muy contrastantes en ese sentido, y hablan, por ejemplo, que ya con la invasión británica a la India, pues a este grupo de personas sí se les relegó, sobre todo porque estaban tomando tomaban un papel trascendental al ser personas de ceremonias y de conexiones divinas. Entonces, pues se les empezó a relegar a que el día de hoy, pues las personas giras viven prácticamente en la mendicidad,
viven, de hecho, la mayoría de las personas queeras viven de sus participaciones o de poder ir a bodas. Entonces la cuestión de la pandemia pues les ha afectado tremendamente. Yo creo que aún es uno de los grupos más afectados en cuanto a la pandemia en India, por la cuestión de que pues no pueden desarrollarse bodas, entonces pues ellos no, y pues ellas, más bien sería el artículo correcto, que ellas no pueden ofertar estos servicios, además de que, y por ello pues se les ha relegado a donde se les condena pues como siempre a las personas trans, que es al trabajo sexual, lo cual pues evidentemente no es lo deseable para ninguna persona, a menos de que sea la elección propia de esta persona. Ahora, situándonos y ahora regresando de este viaje en el tiempo y en el mundo, tenemos que hablar de la preinvasión española. Dentro de la preinvasión española ya teníamos algunos referentes de que existían personas sexualmente heterosexualmente divergentes o heterosexualmente disidentes en algunos de los códices y en algunas representaciones. Por ejemplo, en algunas de estas máscaras, en algunas representaciones, sobre todo en las personas mayas. Por ejemplo, era muy mal visto que sobre todo los adolescentes, tuvieran sexo con las chicas adolescentes, por eso preferían llevárselos a un retiro y que los adolescentes, que los hombres adolescentes tuvieran sexo entre ellos, y era muy mil veces preferible a que tuvieran sexo con chicas antes de la boda. Era algo de lo que sucedía y que nos narra Bernal Díaz del Castillo en su libro de Crónicas de la Nueva España. ¿Qué otra? Habla también, por ejemplo, de lo que sucede en algunos pueblos y algunas tribus chichimecas, por ejemplo, también se habla de el falo o de esta visión falocentrista del falo como dador de vida y pues también como restaurador, que inclusive es algo que vamos a ver en otra sesión acerca de una tribu en Nueva Zelanda que le da de comer, que les da de comer o que les da a probar semen sobre todo a las personas jóvenes, porque como el semen da vida, necesitan revitalizar a las personas de esa tribu. Y pues, resumiendo esta parte de la preinvasión española, ya existían esos acercamientos, ya existían, de hecho, sobre todo en Perú, es donde existen algunas leyendas acerca de gigantes en un sentido muy abierto, de gigantes bisexuales, de que dieron origen al pueblo incaica, por ejemplo, o al pueblo que se asentó en la zona del Machu Picchu, y pues que eran personas bisexuales y que tenían esa doble atracción tanto por personas del mismo sexo como personas del sexo contrario. Tenemos también a Ometecuhtli y Ometecíhuatl como la representación de de estos dos dioses. Ometecuhtli como como el dios del sexo entre hombres, y Ometecíhuatl como la representación del sexo de las trabajadoras sexuales o también de la protección a las personas que tenían sexo entre hombres, la cuestión del sexo o del amor entre hombres, una del sexo y la otra cuestión como del amor, de alguna relación filial. Lo mismo sucede con Xochipilli y Xochiquetzali, que también son representaciones un poquito ya más aztecas, que no un poquito, sino ya aztecas, mexicas más bien, que ya se encuentran dentro de la ciudad de México Tenochtitlan, estas representaciones, estos dioses, y el Xochipilli estaba dedicado tanto a las personas que tenían sexo entre hombres. Chipili estaba dedicado a las personas que tenían sexo entre hombres y también era la diosa de las flores, y Xochiquetzali era la que tenía sexo entre mujeres y también era la santa patrona del trabajo sexual. Entre las personas Mushe pues encontramos la gran historia o el gran mito fundacional de esas personas, es que el gran creador zapoteca llevaba
llevaba en sus manos los granos de maíz, de los cuales se formaban los hombres y las mujeres, los llevaba separados, pero tuvo un tropezón, se cayó y se regaron los granos de maíz, se mezclaron y pues de ahí nacieron, como en la caída fue sobre Juchitán, por eso es que se mezclaron y se dieron como resultado de las muchas. Les muchas sería como sería lo más propio, porque en realidad también son una persona de tercer género. Pues dentro de las personas mushes también pues es una de las grandes representaciones de esa tradición no binaria en nuestro país. De ahí tenemos pues a grandes personalidades en cuanto a la representación LGBTIQ más en la parte social más contemporánea. Por ejemplo, tenemos a Felina Santiago, que vamos a tenerla, por cierto, dentro del Festival Pride. Vamos a tener una plática con Felina sobre el ser mushe. De hecho, Felina es la primera mujer mushe, es la primera mujer mushe o la primera mushe en ocupar un cargo político por elección popular. Entonces ya tuvimos a una persona así, la cuestión no solamente es haberla tenido, sino seguirla representando y que siga esta participación social. Y pues ahí también tenemos una de las grandes personalidades, uno de los grandes activistas más entrañables, que me atrevo a decirlo, con uno de los activistas más entrañables que hemos tenido en el país, que fue el don gran Oscar Cazorla, que creó la gran vela la vela o el festejo, la tradición de las mushes, y fue el fundador de un grupo que se llama las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, y que este grupo no solamente da visibilidad y da cohesión a las mushes, sino también da trabajos de educación sexual y reproductiva en la zona de Cuchitán. Por ello es que pues, es uno de los grandes referentes de la lucha y de la visibilización, no solamente de personas canónicamente, no solamente de personas LGBT, sino de las personas que nos encontramos, que somos no binarias, que no entramos entre estas categorías hombre-mujer, sino que tenemos nuestra propia identidad. Don Oscar fue desgraciadamente asesinado ya hace 3 años, y pues hasta la fecha no hemos tenido una respuesta y justicia. Fue asesinado en unas condiciones realmente terribles, y pues sin embargo yo creo que es un gran momento como para siempre recordar y tener presente a este gran activista. También es dentro de esa misma tradición de personas, mucho tenemos a las personas dos espíritus. En México ya existían personas dos espíritus. Eso lo pueden encontrar también en ese libro de Manuel Díaz Castillo, de las historias de la Nueva España, de que ya existían y que ya habían escuchado algunas referencias. Inclusive, esa parte, si no me consta a mí, la tengo que confesar que la leí en uno de los blogs de investigación de historia LGBT+, que hablaba de que cuando Hernán Cortés se encuentra con Jerónimo de Aguilar, es uno de los grandes comentarios que le hace Jerónimo, el que existían esas personas con esta dualidad de personas dos espíritus. ¿Qué son las personas dos espíritus? Pongámoslo primero en el sentido de personas en cuyo cuerpo, cuya identidad de género no corresponde con su sexo biológico, y que en ese cuerpo habitan dos espíritus, habitan un espíritu femenino y un espíritu masculino. Sin embargo, no siempre quiere decir que exista un espíritu masculino y un espíritu de león. Entonces, por lo mismo, puede ser una persona, por ejemplo, que es guerrera, pero que al mismo tiempo es madre. Y por ejemplo, por ello es que había mujeres en las conquistas o en las peleas entre tribus. Sobre todo esto orientándonos un poco hacia Norteamérica, el actual territorio de Estados Unidos, o sobre todo de Texas también. Wiwa es una de las representantes de esa identidad de las personas dos espíritus. Tenía por un lado era guerrero león y era guerrero águila, por lo tanto tenía el don de la palabra. Al momento tenía el don de la palabra, es decir, podía ser una persona representante ante otras
ante otras tribus o ante otras personas, ante otras personas ajenas a su tribu original. Por ejemplo, Wiwa es sobre todo muy recordable porque representó a su pueblo Cherokee en Washington. Esto ya es un poquito más contemporáneo, hacia el siglo XVIII. Lo mismo sucede con Yellowhead. Yellowhead se le recuerda porque hay un libro de un sociólogo que estuvo investigando a las tribus de pueblos originarios en Estados Unidos, donde tuvo la fortuna de conocer a Yellowhead. Yellowhead desarrolló un sentimiento, digamos, de atracción o de enamoramiento por ese escritor y le empezó a contar su historia, donde tuvo un acercamiento con el jefe de la tribu, donde tuvo, de hecho, Yellowhead termina casado con la persona, eh, con la persona dirigente de la tribu, pero es muy común por conveniencia, porque sabía que en cuanto muriera el jefe de la tribu, Yellowhead iba a poder cuidar a sus hijos, y ya tenía tantos, y ya no sabía, y ya sus propias madres estaban hartos de ellos, y ya no tenían cuidarlos. Por eso es que desarrollaron ese matrimonio con Yellowhead. Es un gran mito fundacional, sobre todo para el proceso de asumirse como Tlatoani o como gobernante de la tribu mexica, es Cuitláhuac. Durante el proceso de Cuitláhuac es el desarrollo de la palabra Cuiloni. Cuiloni tradicionalmente en el náhuatl mexica quiere decir traidor. Aquí hay una de las bifurcaciones más curiosas de la historia. Porque Cuiloni podía significar a una persona hombre que tenía sexo con hombres, pero también podía significar a una persona traidora. Por eso es hasta cierto punto entendible, hasta cierto punto, quiero aclararlo así, como hasta cierto punto, entendible el hecho de que se pueda relacionar la palabra punto con traición. Es entendible bajo esta concepción. Sin embargo, pues obviamente no es lo más idóneo y no es lo más tradicional, porque esa palabra pues, ha marcado a personas LGBTIQ más en su vida. Esa palabra Cuiloni pues también es una palabra que ha dado pues, origen a mil mitos y a mil historias. Por ejemplo, que durante la conquista se habla de un acercamiento o de mimos entre Hernán Cortés y Moctezuma, de acercamientos. No se habla como tal de algún acercamiento, digamos, homosexual. Posiblemente si lo vemos con esa mirada, un poco de esa mirada de revisitar los clásicos con ese morbo muy erótico, pues quizá puedan tener como esta carga. De hecho, es algo que se explota en la novela Cuiloni, Historia de una lágrima, de José Luis Basilio Ortega, que habla de esta tensión homoerótica entre Hernán Cortés y Moctezuma. De hecho, en uno de los momentos de la matanza del Templo Mayor, en la cual pues muere Moctezuma, se habla generalmente, o la historia dice que la última palabra que emitían los tlatoanis era la persona a la cual se le estaba legando el reinado. Entonces, es todo un mito fundacional, porque también de ahí viene, por ejemplo, la historia del tapado. El tapado era una persona que ya sabíamos, ya sabía que iba a ser electa como la siguiente, como el sucesor de Tlatoani, a la cual se cubría generalmente a tres personas. La historia es más o menos, se cubría a tres personas y conforme el Tlatoani emitía su última palabra y en esa última palabra decía el nombre de la persona a la cual le estaba legando su reinado, se destapaba y pues ya tomaba la luz, pero ya no se destapaba como cualquier persona normal, sino ya con la investidura de Tlatoani. Es todo un mito fundacional que pues ha llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, la cuestión del tapado en cuestiones políticas o en cuestiones de candidaturas, por ejemplo, sobre todo presidenciales, pues viene de toda esa historia. Ahora,
Dentro de la muerte de Moctezuma, la última palabra que menciona es Cui. No se sabe si Cuiloni, en este sentido de traidor, Cui, Cuiloni, en la cuestión de acusar de persona que tenía, de homosexual o de gay, como lo prefieran ver en ese sentido, a Hernán Cortés. Sin embargo, la mayor interpretación que se le pudo dar en ese momento fue Cuitláhuac, y por eso es que Cuitláhuac es el sucesor de Moctezuma. Saltándonos un poquito en el tiempo y saltándonos llegando como en otro tiempo y en otro espacio, pues tenemos el momento de Cotita de la Encarnación. Antes de platicarles de Cotita de la Encarnación, tengo que platicarles acerca de Gaspar Yanga. ¿Qué pasa o qué sucede con Gaspar Yanga? Gaspar Yanga era una persona afrodescendiente. Se cree que pudo haber sido un rey, que pudo haber sido una persona con algún rango superior en su pueblo o en su poblado natal. Cuando llega a México, en lugar de servir como persona en condición de esclavitud, como se le había capturado y como se le había propuesto, no se le había propuesto, sino como se le había impuesto más bien, escapa a la sierra de Veracruz. Siguiendo este ejemplo, surgieron muchas personas a las cuales les llamamos cimarrones. Cimarrones haciendo un poco de parangón con los borregos cimarrones que habitan en los montes y que pues son muy difíciles de cazar. Y Gaspar Yanga con estas personas cimarrones fundan un pueblo. En este pueblo viven durante mucho tiempo, pero en cierto momento llega a ser peligroso para Veracruz el que tantas personas estén en condiciones de cimarronería. Por lo tanto, el Virreinato de la Nueva España manda a una comisión para que pueda entrevistarse con Gaspar Yanga y que puedan llegar a un acuerdo. El acuerdo es, nos dejan libres a nosotros. En este pueblo no va a haber condiciones de esclavitud y yo no me meto para ustedes con ninguna otra persona. Pero en cuanto llegue una persona a este pueblo, inmediatamente se vuelve libre. Por las condiciones en las que se encontraba el virreinato de la Nueva España, por las condiciones en las que se encontraba y por el poder que había ganado Gaspar Yanga entre la población que tenía en este pueblo, es que el virreinato tuvo que ceder a lo que estaba a las peticiones de Yanga, y de hecho es cuando surge el poblado libre de Yanga, Veracruz, que de hecho ahorita se pueden ir, que de hecho ahorita se pueden googlearlo y se pueden ir también. Es un poblado precioso, y que recuerda mucho esta historia de Gaspar Yanga. Y que de hecho hasta lo acaban de retomar hace poco en una obra de teatro. ¿Por qué es importante Gaspar Yanga? Sobre todo por el hecho de ser una persona afrodescendiente. Sucede que después de darle el afrodescendiente, de hecho es una persona como tal, cuando unos años después, aproximadamente unos 5 o 4 años después, es que sucede la cuestión de Cotita de la Encarnación. Llega una persona que vivía de bajo estatus social, a denunciar ante la Inquisición del Virreinato de la Nueva España, que encontró a 2 personas en posesión de perro, o como ejerciendo como perros un acto antinatural. Es lo que menciona esta persona. Y cuando menciona y cuando dice aquí me encontró, él señala a una persona que se hacía llamar Cotita de la Encarnación. Cotita de la Encarnación era una persona afro, no sabemos si afrodescendiente o afro como tal, pero esa persona pues carga este sesgo de ser persona afro, ¿no? Y en la cual pues se le lleva todo un proceso de juicio. Entonces pues se descubre que era una persona que hacía una suerte de travestismo por el hecho de que pues se vestía con indumentaria asociada a lo femenino, de que tenía una red de trabajo sexual pues bastante amplia, cuyos ramificaciones y cuestiones por el estilo llegaba hasta muy, muy, muy altos niveles del gobierno del Virreinato de la Nueva España, y que pues ponía en tema de juicio hasta cuestiones eclesiásticas.
la red de trabajo sexual de Cotita. Si a esto le sumamos la cuestión de cómo ponía en tela de juicio, más la cuestión afro, más la cuestión de la homosexualidad, es la primera persona bueno, juntamos todas esas cuestiones, es que pues obviamente pues resultaba todo un suceso y todo un impacto para el virreinato. Por ello es que a Cotita se le condena a ser quemada en la hoguera. Pero aunque la ciudad tenía la hoguera y generalmente estaba ahí por donde está el antiguo Palacio de Medicina, en el centro de la Ciudad de México, a Cotita ni siquiera se le da ese privilegio. A Cotita se le manda a quemar a San Lázaro, que es ya en las afueras de la ciudad, para que pues no tuviera como esa repercusión. Y no solamente se quema a Cotita, se quema a varias de sus hijas. Una de las personas que vivía y uno de los sirvientes que vivía con Cotita, que era un hombre de 15 años aproximadamente, un adolescente de 15 años, pues son de las personas que alcanzan a escapar y que solamente se le condena a tener una serie de trabajos forzados. Cotita de la Encarnación, pues es la representación o es el primer juicio como tal en contra de la homosexualidad en México. Por eso es que el Archivo de Memorias Históricas, dirigido por el historiador Alonso Hernández, en cuanto a estudios novohispanos se llama Cotita de la Encarnación. Esta historia de Cotita también la pueden consultar, la pueden buscar y también la pueden consultar en el archivo general de la Nación, que también en internet la pueden encontrar. Es una de las historias, pues, sobre todo que nos dan como mayor identidad, en el sentido de que, pues, es una de las primeras historias LGBTIQ más como tal, bien documentada en cuanto a historia mexicana. La historia LGBTIQ más mexicana no solamente provenía como tal de nuestro país, sino también provenía de algunas otras latitudes, como lo que sucede con Miguel de Erauso, también conocido como la monja alférez. La historia de la monja alférez, o de dónde viene esta historia, es una persona con rasgos masculinizados o personalmente asociado al masculino, que vivía en España, que era de abolengo, a la cual se le mete, sobre todo porque tenía las ganas de montar y de aprender a leer, se le mete a un convento. En el convento se viste de hombre y logra escapar. Llega primero a la zona de Chile, a la zona de Argentina, el virreinato del Río de la Plata, en donde pues con esta identidad de hombre, pues llega a alcanzar un grado de soldado, digamos como un grado más alto del soldado, que es el de alférez. Alférez vendría siendo como una especie de coronel, por así llamarlo, por tenerlo como un rasgo más o menos como identificable, y llega a ese rango. La cuestión con Miguel es que cuando llega con este rango y con esta posición y con estas conquistas que había tenido para el virreinato del Río de la Plata y sobre todo para España, es que llega a Perú. En Perú comienza a tener en el virreinato del Perú, comienza a tener una relación con una mujer. Cuando sorprenden a estas dos personas, se dan cuenta que Miguel tenía un pene falso y es metido a la cárcel. En la cárcel pues se escuchan las historias de que que estuvo en el convento, de que era monja, que escapó y que pues también tenía este grado de alférez. De Perú se le manda a llamar primero a España, se entrevista con Carlos V, se le dice que pues bueno, al final llegó a tener una conquista, que se le reconoce por el hecho de que sea mujer y demás, y pues se le permite adquirir su propio nombre. Esa misma situación lo lleva a entrevistarse con el Papa, la primera persona que se entrevista así o bajo esas condiciones con el Papa. También el Papa le pregunta que qué quiere, que solamente quiere ser libre, pero en el Nuevo Mundo. Entonces llega a Veracruz
en Veracruz se asienta y se vuelve comerciante. Lo que hace es el traspaso de un barco hacia las zonas más interiores de Veracruz a través de los ríos. Se dedica a transportar mercancías entre los barcos y el río para llegar a otras poblaciones. Es a lo que se dedica en México Miguel. Y de hecho tenemos sus restos en México. Y pues canónicamente sería uno de los primeros hombres trans en México. Su historia también la pueden leer en su diario se llama El diario de una monja Férez, o La increíble historia de doña Catalina de Laus. Dentro de estas historias LGBT o dentro de ese compilado de historias LGBT, pues no podemos dejar de mencionar a la décima moza Sor Juana Inés de la Cruz y este mito esta historia pues no al fin comprobada, pero tampoco tan dejada de lado de la relación entre Sor Juana Inés de la Cruz y la virreina Leonor. Sobre todo también recordar un poco el hecho de que Sor Juana Inés de la Cruz es una persona que intentó acceder a la universidad vestida de hombre. Entonces, vestida de hombre o con esta usanza o con esta vestimenta asociada a lo masculino. Entonces, pues también no podemos dejarla de lado como uno de nuestros cánones o como uno de esos referentes LGBTTIQ durante estos procesos de la colonia. Saltando de nuevo en el tiempo, ahora nos avanzamos ya no a estacionarnos en la colonia, sino a hablar ya del del México independiente, pues tenemos a la historia de Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante es uno de esas historias en las cuales se habla de todo y se habla de nada. ¿Por qué se habla de todo y por qué se habla de nada? Porque es una persona que nunca se casó, que nunca tuvo pues una descendencia, que pues siempre se hablaba de él, nunca se hablaba más allá de que tuviera una pareja. Entonces pues las especulaciones y las habladurías de la gente pues son voraces en ese sentido. Lo mismo sucede con Don Ignacio Comonfort. De hecho, Don Ignacio Comonfort hay uno de los grandes momentos, uno de los grandes momentos de duda o de análisis en ese sentido, siguiendo la línea de Vic Selvick de ver todo con un poquito de morbo y visión no heterocentrizada, que Ignacio Comonfort invita a dormir en la misma alcoba a Melchor Ocampo, el gran cronista que es Melchor Ocampo. Entonces, pues a mí también se habla y es otra de las grandes historias como persona, como una de las grandes personas LGBTQ+, y que pues ha llegado como a estos grandes altos rangos, o que también pues se puede mencionar como historia, versión chismosa de qué sucede o qué no sucede con la sexualidad de las personas. Porque es importante conocer la sexualidad de este tipo de personas históricas, sobre todo para posicionar y encontrar que no siempre han sido las personas heterosexuales las que han dominado, las que han tenido en sus manos la historia del mundo, o que las que han tenido en sus manos la, la historia de nuestros estados, de nuestras naciones, sino hemos sido personas de todo tipo. Y pues otra de las grandes historias que también se habla, se cuenta, se menciona en cuanto a las habladurías, pero también a la parte de historia, de historia no confirmada, es Maximiliano de Habsburgo. De Maximiliano de Habsburgo pues se habla de una relación muy cercana con su escolta, que no despertaba sospechas de su esposa Carlota, sin embargo, pues sí despertaba suspicacias entre la población de México. Por ejemplo, una de las historias que siempre me gusta contar en ese sentido es el hecho de que Carlota era tan celosa que por eso se construyó el Paseo del Emperador o el actual Paseo de la Reforma, en el cual a partir del castillo de Chapultepec ella podía observar el camino que llevaba la carroza de Maximiliano, y dentro de los chismes que hablaba la gente en ese tiempo, el hecho de que pues se veía que si él no se fuera a meter a casas de citas, no se metía en casas de citas, porque a su propio amante ya lo llevaba en la carroza o en el carruaje de Maximiliano, que era el jefe de sus escoltas. Lo mismo se habla de Maximiliano en ese sentido, de una persona homosexual y con un amante hombre, que también él se encontraba que también pues, era muy asiduo a los burdeles.
y por eso pues también estaba el establecimiento de esta Paseo de la Reforma. Entonces, las primeras historias que podemos empezar a contar en cuanto a textos escritos o novelas, pues se encuentra Chucho el Ninfo. Chucho el Ninfo habla de los primeros estereotipos de las personas de las personas gay, las personas homosexuales en México. De Chucho el Ninfo, pues es una historia escrita por José Tomás de Cuellar en el siglo XIX. Habla de una persona pues afeminada, aniñada también, que siempre vestía que siempre vestía de blanco con algunos colores extravagantes y que pues era una persona sobre todo con esta visión aniñada y con esta visión de pues, la homosexualidad como una representación casi inmediatamente femenina, que no siempre tiene que ser así, pero con esta visión así muy, sobre todo de un niño con necesidades afectivas, aunque una necesidad afectiva tan grande que necesita, por ejemplo, hasta de un hombre para poder satisfacer esa necesidad afectiva. Entonces, por eso es que se vuelve un tanto canónico y además de un estereotipante en cuanto a la identificación de una persona LGBT o de una persona homosexual en los años posteriores. Por ahí, por ejemplo, también dentro de las cosas o dentro de la vestimenta indumentaria que usaba Chucho el Ninfo, y según lo describe José Tomás de Cuellar de su personaje, es este uso por el blanco y el rosa. Y les comenta, como ejemplo y el qué tanto influyó, qué tanto ha estado como presente esa historia y cómo se ha arrastrado eso hasta nuestros días en cuanto a la versión de Chucho el Ninfo, es la cuestión de hace unos años se montó un musical de mariachis llamado Si nos dejan, en el cual participaba una persona que pues, se podía entender como persona homosexual, que su vestuario o su vestimenta de mariachi era rosa y que representaban la diversidad en el mundo, en la historia LGBT, en la historia que estaba contando este musical. Y que pues viene y que arrasa un poco de esos estereotipos marcados por Chucho el Ninfo. Así llegamos a los 41. ¿Qué no se puede hablar de los 41? De los 41, pues es el gran mito fundacional, así como los estadounidenses o como las personas estadounidenses tienen, pues Stonewall. Yo creo que pues nuestro gran Stonewall es los 41. Para quienes no lo sepan o para quienes no hayan escuchado de esa historia, el día 20 de noviembre de 1901, perdón, una redada o sí, una inspección en una fiesta muy ruidosa, muy escandalosa, descubrió que había 42 personas en esta fiesta y que la mitad de ellas estaban vestidas con esa tradicional usanza de hombre y la otra mitad estaba vestida con esa tradicional usanza femenina. Por lo tanto, estas personas fueron remitidas a la comisaría. Dentro de estas, pues hay grandes mitos, grandes leyendas en cuanto a qué sucede con los 41. Por ejemplo, pues se habla de que el número 42 sea Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de la nación, el yerno de Porfirio Díaz. Y de hecho ya se hizo una película que pues, ya tendrán ahí oportunidad de platicarlo en la siguiente sesión. La cuestión con el 41 y porque es numérica y simbólica que representa si había un número 42 y si era Ignacio de la Mier o no. Y la otra por el hecho de que antes de ello no se había hablado de la homosexualidad en México de manera tan abierta. De hecho, por ejemplo, pues se habla del momento se habla de este momento a través de esta caricaturización que hace Posada, la Vera Garbancera, en uno de los periódicos y que pues se incluye hasta con esta canción o con estas coplas de muy chulos y coquetones y que también sobre todo llega de preocupación y sobre todo de escarnio público
con la novela de los 41, esa novela crítico-social. Esa novela, pues, es una representación y que habla desde esta perspectiva, pues, no solamente no revictimizante, sino una perspectiva muy agresiva y despectiva, grosera y hasta agresiva de las personas asistentes a este baile. Es una cuestión muy despectiva la forma en que habla de las personas asistentes a este baile, les desprecia, les habla con mucha conmiseración y pues sobre todo con una suerte hasta como de asco. Sin embargo, pues el hecho de que existiera la novela, independientemente de a lo mejor el despreciar a las personas asistentes, permitió que se tuviera un recuerdo o una leyenda que contar a partir de la cual existe un mito fundacional y en el cual pues agradecemos al día de hoy que nos encontremos en esta, que nos permita la visibilización para saber que no solamente hemos sido y hemos estado durante un cierto tiempo, sino que hemos sido durante más tiempo, que no hemos existido solamente de los 70 para acá, sino que desde tiempos inmemoriales hemos estado presentes en la historia humana. Como se darán cuenta, es la primera parte, nos quedamos en la parte de la pre-revolución mexicana. Es importante o es necesario como el poder empezar a tener como estas visibilizaciones o estas ideas de que hemos estado presentes a lo largo del tiempo, a lo largo y por todo el mundo, no solamente desde Stonewall, porque nos permite a las personas posicionarnos desde otras ideas y desde otros puntos y decir no solamente las personas gay han sido o han estado en la historia, sino también hay que entender que las personas no binarias, que las lesbianas están en el estado. Si se fijan, también algo de lo que me causa un poco de conflicto al momento de tener o de planear esta sesión es el hecho de que casi no me refiero a las lesbianas y no tanto porque no quisiera. Créanme que para mí sería como algo importante y es algo necesario que el poder hablar de lesbianas, sino la cuestión que me atora en este sentido es algo que dice Hannah Gatsby en su genial monólogo Nanette. El hecho de que no las hemos tomado en cuenta o no hemos hablado de las personas, de las lesbianas, por el hecho de que solamente hablamos de ellas cuando las sexualizamos, cuando tenemos ahí una cuestión que las atraviesa de sexualidad y no cuando les entrañamos todo lo que hay detrás de las lesbianas, no solamente la cuestión sexual, sino la cuestión amorosa o la cuestión afectiva. Y es algo de lo que me apena y de lo que tengo que decir que pues necesitamos como complementar más, ¿no? Un poco de entender o de arrastrar más historia lésbica para poder entender y configurar nuestro presente como personas de todo este acrónimo tan largo. Y también algo de lo que decía de lo que decía el doctor Marco de Mauro Rukowski en la sesión, en la plática que teníamos a propósito de nuestro festival Pride en la UNAM, que decía que el presente de la terapia y el presente de la comunidad LGBTQ más se encuentra en el pasado, en hablar de nuestro pasado, en recuperar nuestras memorias y nuestros archivos para poder entendernos qué somos hoy y hacia dónde vamos. Por ello es muy importante pues, seguir rescatando las memorias trans, seguir rescatando las memorias de las personas no binarias, las memorias de no solamente de las homosexualidades, sino memorias también de las otras formas y de las otras identidades de la vida. Cuéntame, Mauri. Dice Mauri, muy bueno entender que hemos sido muchísimo más de lo que nos han dicho, sin duda. No solamente hemos sido desde los años 70, desde los años 70, existimos desde mucho tiempo más atrás, ¿no? Y les vuelvo a comentar, como las personas varias, las personas afafine, las personas de otras identidades que hemos visto como las de tercer género, que han estado y que nos han acompañado durante este proceso histórico, durante este proceso histórico no reciente, sino pues bastante amplio, ¿no? Y pues esa es la sesión del día de hoy. Uno de mis textos favoritos, que estoy seguro de que lo van a disfrutar muchísimo,
es sobre el caso de Juana de Arco y por qué se lleva a Juana de Arco a juicio. Es de lo que trata este, este capítulo de Brujería contra Cultura Gay y este material que les voy a enviar. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por haber estado en la sesión del día de hoy. Igual también no dejo de seguirles invitando a las actividades que tiene el Pride en el CEN de Sudáfrica. ¿Vale? Muchísimas gracias. Cualquier cosa estoy a sus órdenes.